¿Qué significa eso, hermanos? Existiendo, no teniendo propósito, aburrido, no sabiendo qué hacer. ¿Por qué existo? ¿Por qué estoy aquí? En esta mañana quiero darnos una clave en cómo tener propósito en su vida. Y vamos a estar enfocando en eso. Aquí estamos en Efesios 2, versículo 11 en adelante, dice la palabra de Dios. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Oremos. Padre Santo, te pido, Señor, que tú nos bendigas ahora. Usa tu palabra para confirmar nuestros corazones de nuestras necesidades. Te pido, Señor, que sea alguien aquí que no te conozca personalmente, que hoy en día sería el día en que te van a conocer. Señor, bendice ahora, te pido este mensaje. Te pido por los misioneros que están con nosotros, Señor, que tú suplas en sus necesidades, que tú les lleves, Señor, a sus destinos en que ellos andan ahora. Señor, bendice ese momento. Gracias por todo. En tu nombre precioso que te pedimos. Amén. Pueden tomar asientos. Viviendo sin vida. Vemos una palabra, una frase, algo interesante: los pactos de la promesa. Los pactos de la promesa. Cuando pensamos de la vida de nosotros y nos tenemos, la vida de las generaciones pasadas era muy diferente que como es la vida hoy en día. En las generaciones pasadas, los niños fueron criados por padres juntos, papá junto con su mamá. Divorcios existían, pero no tan comunes y tan aceptados como hoy en día. Fueron algunos niños que fueron criados por un solo su mamá, pero los casos también eran muy escasos. Los homosexuales no criaron a los hijos, a los niños en ese tiempo. Las escuelas tuvieron disciplina, tarea para los desobedientes, vara para los casos más difíciles, expulsión para los que no quisieron responder. Muy diferente que como vemos hoy en día. En el año 1970, en la educación los Estados Unidos era en primer lugar del mundo. Para 1990 cayó al sexto lugar. En el año 2009 llegó al 18º lugar. Y luego el año 16 ya llegaron al 27 en el lugar del mundo. La gente obedecía y respetaba a la policía. Huir de la policía fue algo que tuvo consecuencias muy severas. Ser policía fue una posición respetada. Ser miembro de una iglesia fue algo normal. Fue muy raro los que no eran parte de una iglesia. Pastores y los religiosos tenían respeto, y una manera es porque lo ganaba. Ir a la universidad fue un privilegio y no un derecho. Trabajo tuvo su horario normal, regular, que era 9 a 5 de lunes a viernes. Los fines de semana eran libres. Vacaciones eran normales, en que llevaba la gente a sus hijos fuera para salir. No cerraron carros con las llaves, algo curioso. Hace que en muchos casos las casas fueron abiertas y ni cerradas en la noche tampoco. La gente pagaba sus deudas, no robaba hasta que
unos a otros se cuidaron, si vieron a alguien quitando algo, lo reportaban, le ayudaban. ¿Cómo ha cambiado la vida de hoy en día? La vida ha cambiado mucho. Vemos que Hollywood quiere presentar la homosexualidad como algo noble y normal. Vemos que las parejas ya no valúan a sus matrimonios. Niños no obedecen ni a los maestros, ni a la policía, ni a sus propios padres. Robar es una parte natural en la vida. Dicen que aquí en los Estados Unidos que perdemos 50,000 millones de dólares cada año simplemente por la gente robando. Hace que muchos tienen la opinión que les debe esa tienda. ¿Cómo hemos cambiado? Llegamos aquí a nuestro texto y vemos la palabra pactos de la promesa. Cuando hablamos de eso, hermanos, un pacto es un acuerdo. Un pacto es algo que hace entre dos personas. Sin pacto con Dios, como vemos aquí, está alejado de Dios. Muchos viven sin propósito simplemente porque no hay un pacto, no hay un acuerdo. Hacen lo que quieren hacer, viven como se sienten. Si tienen ganas, obedecen. Si no tienen ganas, no obedecen. Y así va la vida sin pacto, y sin pacto pues está encontrando más lejos y más lejos de Dios. Sin pacto con Dios resulta sin esperanza, y luego sin Dios en este mundo. Vamos a ver un poco en esta mañana acerca de estos pactos, también considerando que en esta semana estamos hablando de un pacto con Dios. Cuando hablamos de la ofrenda misionera, tenemos una frase que decimos: es una promesa por fe. ¿Qué es una promesa por fe? Una promesa que yo hago a Dios con mis ingresos para apoyar la obra misionera, y por la fe hago una promesa con Dios para responder en las ofrendas. Es un pacto. Es algo que estoy esperando a Dios que me cumpla, que me dé la habilidad de cumplir, pero es algo que voy a responder a Dios con mi vida. Por eso vamos a ver algunas cositas dentro de sus boletines esta mañana. Va a encontrar las notas del mensaje. Y vemos ahora en la nota del mensaje, la primera cosa que encontramos es crecido en separación. Ahí lo vemos en versículo número 11 y 12, está hablando de la separación que hay. Cuando vivimos una vida sin propósito, vivimos una vida sin tener que saber por qué estoy aquí. Cuando vivimos una vida apartada de Dios, eso viene de una separación que nosotros hemos encontrado. Y aquí en versículo 11 vemos unas cositas. Número 1, en el inciso A, vemos sin Cristo. Una separación sin Cristo. Hay que recordar cómo fue antes de conocer a Cristo. Y Él está recordándoles acerca de cómo era la vida antes de conocer a Cristo. Antes de conocer a Cristo, la vida fue vivir por la carne, vivir por los deseos, vivirlo por lo que yo quiero hacer. Quería ganar dinero para gastarlo en mí mismo. Quería vivir mi vida para el gusto de lo que pude encontrar en mi propia vida, viviendo por esta carne. No solo por esta carne, sino también viviendo por el mundo. Hay muchos que no entienden que son esclavos a este mundo. Viene una advertencia en Facebook o algo en la televisión, y no tiene ganas de responder y comprar esa advertencia. Está tratando de ganar su atención y luego moverle en lo que el mundo ofrece. Ahora no digo que está mal comprar cosas en este mundo. No está mal cuidar y proveer por su familia. Pero muchas veces uno anda viviendo simplemente de cosa tras cosa, no entendiendo que están viviendo por este mundo, buscando la satisfacción que le ofrece este mundo,
Piensa que lo que ellos tienen es lo que yo necesito para tener una vida completamente satisfecha. El mundo vive en una condición sin Cristo. Ahí vemos, hermanos, en capítulo 2, versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Vemos que el mundo son muertos en sus pecados, sin esperanza. Uno que yo ganaba para Cristo, su nombre es Abundio. Aquí está ahí atrás, hermano Abundio. Era uno que el primero que yo gané en Los Mochis, Sinaloa. Yo estuve en otro, buscando un rotalista para dibujar y pintar el edificio que nosotros rentamos para la iglesia. Y estuve en otro pueblo cuando encontré a Abundio también rotulando. Y luego yo hice la pregunta, yo le hablé, me presenté y dije, pues yo quiero pagarle a alguien a rotular nuestro edificio. Y dije, pero no está aquí en ese pueblo, sino está en Los Mochis. Y él dijo, está bien, yo vivo en Los Mochis, no hay problema. Y por eso hicimos trato y él fue y luego empezó a rotular. Y rotulando yo empecé a hablar con él. Y luego hablando con él, yo le dije, ¿a cuál iglesia va? Él me contó y dijo, pues yo era católico. Y eso me llamó atención. Dije, ¿cómo dice era? Yo nunca aprendí, he hablado con alguien así que respondió era. Y él dijo, no, yo era católico porque una vez mi esposa y yo compramos una Biblia y empezamos a leerla y la Biblia era tan diferente de lo que ellos estaban haciendo. Por eso decidimos, en vez de seguir la iglesia católica, que vamos a nomás mantenernos en la casa leyendo la Biblia. Pero él dijo que antes éramos católicos. Y dije, pues entonces yo le invito a nuestro culto el domingo. ¿Por qué? Porque vamos a hacer exactamente lo que está haciendo. Vamos a abrir la Biblia, vamos a leerla y lo le voy a explicar. Y él fue al primer culto que nosotros iniciamos en la iglesia. Ahí fueron 3 personas. De las 3 personas, él fue uno. Y luego él aceptó a Cristo al final de ese culto. Y luego su vida empezó a cambiar. Es muy curioso él vino, fue salvo y no quiso traer su familia. Y yo le dije, hermano, ¿por qué no traiga su familia? Y él dijo, pues primero tiene que convencerme a mí. Y cuando yo estoy bien convencido, yo voy a traer mi familia. Y yo dije, yo puedo respetar eso, no hay problema en eso para nada. Y luego en poco él trajo la familia salva. Y en unos pocos años él dio un testimonio en la iglesia. Ya la iglesia era más grande, ya crecida. Y luego él quiso dar un testimonio y se puso de pie y con lágrimas pasando él dijo, ¿cómo es que Dios puede usar un hombre de otro país, otra cultura, otro idioma, que puede venir a este país y precisamente encontrarme a mí en otro pueblo y luego guiarme para Cristo? Y él fue impactado como Dios hizo algo para él en su vida. En su opinión, y yo no le critico, en su opinión, yo fui a Los Mochis, Sinaloa para él. No los otros, para él. Hermano, Dios hace algo. Él encontró propósito que él nunca tenía antes en su vida. Hermanos, cuando vemos a los misioneros, ellos predican a Cristo. 1 Corintios 1:23, nosotros predicamos a Cristo crucificado, a Cristo como el Salvador, al Cristo que nos salva de nuestros pecados. Y hermanos, vemos que hoy en día la necesidad tan grande de enviar a aquellos que van a ir a pueblos a encontrar uno como Abundio, que necesita conocer a Cristo y rescatarles de su condición. Hermanos, viene de un pacto de esta promesa. Cristo es el que nos junta a Dios. Cristo es el que nos reconcilia a Dios. Según Corintios 5:18, Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Hermano, no por ningún otro. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo es Cristo Jesús. Gracias a Dios que Él nos salva, que Él nos da la promesa de la gloria.
que nos pone en una posición para encontrar algo en esta vida, más que simplemente andando sin vida. Hermanos, sin Cristo es sin vida. Si no tiene a Cristo en su corazón, no tiene vida. Viviendo sin vida. Sin Cristo, se hizo ve, sin esperanza. Sin esperanza. Sin Cristo no hay esperanza. El mundo está sin esperanza. Confesión al Señor Jesús es algo necesario, como lo vemos en Romanos 10. Para confesar es necesario que oímos, como vemos ahí en versículo 14. Y luego, hermanos, para poder oír necesitamos quien les predique. Hermanos, todo eso de esta semana está enfocada en una sola cosa, que es enviar el evangelio a los que no lo tienen. Enviar el evangelio a los que están en camino al infierno, apartados de Dios por toda la eternidad. Necesitan la palabra de Dios. Vida en ellos. Sin Cristo, sin esperanza, inciso C, sin Dios. Versículo 12. En este mundo, hermanos, la gran falta es Dios que está faltando en este mundo. Hermanos, estamos viendo eso en muchas partes, no solo aquí en los Estados Unidos, quien hoy en día está borrando la evidencia de Dios, no está enseñando nada de la creación. Toda la evolución como si fuera alguna cosa totalmente probada. Están tratando de eliminar Dios de nuestra sociedad. Pero también en Siria hoy en día encontramos la limpieza étnica. Los que por simplemente su raza los están matando. En África hay iglesias quemadas con sus creyentes adentro en el nombre de su Dios. Hermanos, es el mundo sin Dios, las bombas suicidas en nombre de su Dios, tratando de matar y eliminar la gente. Necesitamos el Dios de esperanza en este mundo. Hermanos, el Dios de este mundo no es terrorista. El Dios de este mundo no aborrece a la gente. El Dios, Él ama. Quiere salvar, tiene esperanza, tiene vida. Necesitamos la vida que Cristo ofrece. Por eso, crecido en separación. Número 2, hermanos, encontramos cercano por la sangre. Cercano por la sangre. Capítulo 2, versículo 13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Por eso vemos, hermanos, que el problema principal en este mundo es una separación sin Cristo. Pero vemos con Cristo es como nos hace cercas de nuestro Dios. El inciso A produce la unidad en vez de la separación, la unidad. Hermano, cuando hablamos de un cristiano, un creyente en Cristo, los fanáticos somos los que queremos unir la gente. Cuando hablamos de fanáticos en otras religiones, aborrecen, tienen odio, pero un cristiano tiene amor. Un fanático es un ganador de almas. Un fanático es un misionero que va para predicar el evangelio. Un fanático es uno que quiere participar en la ofrenda misionera. Un fanático es uno que quiere hacer más para Cristo. Y vemos que los fanáticos cristianos somos nosotros que queremos hacer algo para nuestro Dios. Se produce con su sangre, somos unidos. Produce un amor, elimina el racismo. La sangre nos junta. Hermano, todos somos iguales. Déjame decirles, iguales pecadores. Estoy hablando con un señor el viernes por la tarde aquí en el festival que tuvimos de la escuela, y hablando con él y testificándole poquito. Y yo le hice la pregunta:
cuando hizo una decisión para Cristo. Y luego un poco pude saber que no había tomado una decisión para Cristo. Y yo le dije, pues déjeme contar mi historia. Está bien. Entonces ahí empezamos a hablar. Yo dije, de 7 años reconocí que era pecador. Y él me paró y dijo, ¿de 7 años un pecador? ¿Sí? Él dijo, ¿cuáles pecados estuvo haciendo? Dijo, ¿qué es un pecador? Yo dije, un pecador es uno que está separado de Dios en su pecado. Somos nacidos en el pecado. Sus pequeñitos necesitan ser salvos. Toda gente está separada. Por eso vemos que sin Cristo somos separados en Cristo. Y por eso encontramos que somos iguales pecadores. Y luego ponemos la fe en Cristo para que nos salve. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, no las obras. La fe que ponemos en Cristo Jesús. Él es nuestro Salvador. Hay un deseo para alcanzar este mundo con el Evangelio. ¿Saben qué? Hay hermanos en Nigeria. ¿Dónde está hermano? Él ya se fue, hermano ese Patrick. Hay hermanos en Nigeria que todavía no son. Hoy son perdidos. Pero Él va a llegar, ¿para qué? Para buscar a unos que van a ser hermanos. Como yo llegando a Los Mochis, Sinaloa, hubo un hermano, por decir, abundio, incrédulo, apartado, en camino al infierno, hasta que escuchó el Evangelio. Hay hermanos que están esperando. Hermano aquí, un hermano de aquí, hermano Víctor aquí, él me ha contado su historia algunas veces. Él me dijo, cuando le encontré, él me dijo sus palabras, yo era muy perdido. Hasta que llegó el Evangelio. Hermano, ese Evangelio que cambió a un niño de 7 años, cambió un señor aquí, otro señor allá. Hermano, hay muchos que quieren saber de Cristo, pero necesitamos enviar eso. Nuestra posición cambió. Ese sin Cristo hasta en Cristo. Ajenos hasta nación santa. Extranjeros hasta que no sois extranjeros. Sin esperanza hasta llamados en una misma esperanza. Sin Dios hasta que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Encontramos que nuestra posición cambia en Cristo. Ahora no soy ese pecador en camino al infierno. Soy pecador perdonado con una vida nueva para servir a mi Dios. Gracias a Dios por el cambio que hay en ese sacrificio de Jesucristo. ¿Cómo cambia la vida? Produce unidad, inciso B, produce la amistad. Produce la amistad. La amistad con Dios. La amistad con los hermanos, hasta que es la prueba que somos de Él. Dice la Biblia en 1 Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Es poco difícil allí. Cuando estamos en Cristo hay un amor. Mi esposa y yo llegamos aquí el año pasado, en junio. Encontramos unos hermanos amorosos. Encontramos una iglesia preciosa. ¿Por qué? Somos de Cristo. Viviendo en el odio de este mundo. Prendo las noticias. Mi esposa puede contar, casi estoy por romper la televisión con el odio que hay en esa media. En Cristo el amor. En Cristo la unidad. En Cristo, aquí estamos. También el inciso C produce la responsabilidad.
la responsabilidad con la gran comisión. Ahora que tengo Cristo en vida, yo siento esa responsabilidad, la responsabilidad con un deber personal. Pero nosotros vamos a ganar almas porque tengo la responsabilidad personal. Voy a buscar a alguien con Cristo porque tengo la responsabilidad de encontrar a alguien por Cristo. Hermano, nosotros tenemos esa vida que queremos hablar con alguien. Eso nos da esa responsabilidad, y luego la responsabilidad personal en apoyar a los misioneros. Ahora, hermano Todd, él ya es misionero sostenido por acá, pero él no va a seguir sostenido por nosotros si no ofrendamos. El dinero no viene de otra parte. Si todos decidimos ya no vamos a dar la ofrenda misionera, bueno, adiós, hermano, que te vaya bien, viva como sea, no nos importa. Pero cuando ofrendamos, les mandamos con bendición. Hermano, Garen, de nosotros, un niño de la ruta, que fue salvo, llamado, estudiado. Quiero ayudarle. La única forma es a través de responsabilidad con lo que Dios ha dado. Tenemos las habilidades. Tenemos, hermanos, semilla. Ahí en sus notas encontramos 2 Corintios 9:6. Pero esto digo: el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente también segará. Nosotros tenemos la semilla. Nuestra vida es semilla, nuestro ingreso es semilla. Podemos usarla para guardar tesoros en el cielo, y con eso, hermano, queremos sembrar. ¿Para qué? Para ganar lo que Dios tiene para nosotros en este mundo. Crecido en separación, cercano por la sangre. Número 3, hermanos, ciudadano de los santos. Ciudadano de los santos. Dice en versículo número 19: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Inciso A, una familia. Nosotros somos miembros de una familia. ¿Cómo somos miembros? Somos miembros por nacimiento. Juan capítulo 3 versículo 3 nos dice que es necesario nacer de nuevo. Nosotros somos parte de la familia por nacimiento espiritual. Una familia, misma familia. Hermano, yo dejé hermanos allá en Los Montes, Sinaloa, y otro grupito que está en Chihuahua. Ese es Guerrero, Chihuahua. Otro grupito que está ahí en la frontera. A lo mejor en este mundo nunca los vamos a conocer, pero somos parte de la familia. Un día estaremos con el Señor en la gloria. Les voy a presentar los que son de allá, que tenemos parte de ellos. Porque cuando estuve en Los Montes, Sinaloa, hermanos, también fui enviado, sostenido por esta iglesia. Fruto, semilla, sembrando, brotando. Y luego Dios en su sabiduría trajo a aquel misionero acá a ser pastor hispano de la iglesia bautista de Lancaster. Fruto, lo que Dios nos da en la vida. Una familia. Vemos, hermanos, también en inciso B, un fundamento. Los apóstoles, los profetas. Está hablando, hermanos, de la palabra de Dios siendo nuestro fundamento. Una familia, un fundamento. Y lo inciso C, un edificio, una obra en proceso. Aquí estamos en Efesios 2 versículo número 10. Dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nosotros somos su edificio, una obra en un proceso. Hermanos, nosotros necesitamos entender: Dios quiere que nosotros tengamos
una vida con propósito. Esta semana les presentamos una manera de tener propósito. Cada semana parte de mi ofrenda es misiones. No tengo parte en la obra de Él, porque también tengo parte. Nosotros en parte vamos a aprender mucho de nuestro Señor.